Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 30 minutos. Seguimos en este sonar informativo. Es jueves y ya está con nosotros Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Don Alberto, qué gusto escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Un gusto. ¿Cómo va todo en España? Bien, bastante bien. Yendo hacia el primavera, verano, así que me imagino que todo... Sí, no, en todo caso ha hecho más frío que nunca, o sea, y ha estado lloviendo más que nunca, así que ha sido, de hecho, como que llegó el invierno. En el invierno, no lo que ya está pasando también en Chile, que en el invierno no llueve nada, y en otoño y en primavera aparecen las lluvias. Lamentablemente acá no llueve nunca, ni en verano, ni en invierno, ni sí, nada, ya no pero llueve, bueno, sí, esperemos que esto mejore este invierno. Oye, algo estábamos comentando más temprano respecto a lo que está ocurriendo acá con las situaciones que hemos visto en estos últimos días. Ha habido una serie de manifestaciones, entre ellas lo que pasó el martes, el Día del Joven Combatiente, y cuáles son las decisiones, la manera de enfrentar, por ejemplo, la relación con Carabineros que tienen que ir tomando la autoridad, particularmente la ministra Isquia Siches, porque a ella le corresponde en este rol de ministra del Interior. ¿Cómo ves tú lo que ha ocurriendo, las declaraciones que ella ha dado respaldando a los funcionarios de Carabineros, pero al mismo tiempo también planteando que van a estar muy atentos a que se respeten todos los protocolos? Y por otro lado, Daniel Jadue, que se transforma ahí en el principal crítico, por lo menos en estos aspectos del gobierno. Sí, fíjate que yo creo que la problemática... A ver, voy a tratar de plantearlo una cosa que tiene más que ver con justamente con la sociología propiamente tal que con el análisis político propiamente tal. El problema es cuando uno empieza a mirar los síntomas por separado. O sea, lo interesante y lo complejo de las últimas semanas no es si acaso el Día del Joven Combatiente fue más fuerte o menos fuerte que el año pasado, que según las estadísticas es menos. Ese tipo de análisis, de hecho ese tipo de análisis es el que hace Piñera, o sea, esa es la forma que analiza Piñera las cosas, y así le fue, ¿no? Los hitos no se pueden mirar por separado porque tú tienes un conjunto de elementos. Hay una sintomatología del proceso. El principal hito de todo esto es el estallido social, que como que quedó suspendido en el tiempo en un momento determinado, después por la pandemia, y el estallido social representó una fractura en la sociedad. Las sociedades, ¿qué son fundamentalmente? Fundamentalmente son un conjunto de normas tácitas. Las normas explícitas, las normas jurídicas son una parte de esa enorme normatividad que va desde saber cuándo llevar y qué tipo de regalo al cumpleaños hasta la conducta cotidiana de cómo uno va y compra pan. O sea, todo eso es una normatividad. La sociedad está hecha de trozos de normas y están pegados porque está naturalizada la norma. Parte de las normas que nosotros vivimos pueden resultarnos asfixiantes, ofensivas para la época, impugnables, todo lo que quieran, pero son las normas las que constituyen la sociedad. El estallido fue una especie de arrebato nihilista. Dijimos, estamos cansados de todo este orden, nos vamos al vacío, liberémonos. ¿De qué? De todo. La sociedad siempre es opresiva, siempre la sociedad te obliga a hacer cosas, pero esa opresión se puede tornar arbitraria, se puede tornar abusiva, te puede hacer infeliz, te puede sentir que te hace pobre. Entonces, y si esa opresión no es igual para todos en la sociedad, entonces no es legítima. El 18 de octubre fue un día en que arrojamos esa normatividad por un barranco, y con ello arrojamos literalmente, y eso hay que saberlo, más allá de que uno considere que es una reacción que tiene sentido, arrojamos el agua de la bañera con la guagua. O sea, eso fue lo que hicimos como sociedad. Y eso teníamos que empezar a procesarlo, o sea, tenemos que empezar a procesarlo, tenemos que decir, necesitamos un buen diván de psicoanalista, necesitamos respuestas de Estado que sean propias de alguien que está en una escena disruptiva. Nos hemos convertido en una sociedad disruptiva, como el niñito que anda generando toda clase de escenas en el colegio, después en la casa. Y resulta que lo que vino después fue violencia de Estado, una salida política que se retrasó,
una pandemia que volvió a asfixiarte y meterte adentro de la casa y ponerte normas bien pesadas. Entonces, tenemos que salir de un abismo. Literalmente Chile en el estallido se convirtió en una bandera negra. Entonces, de repente, estamos enfrentados al desafío de que tenemos que ir a buscar el futuro. Y esto lo digo simplemente como un ejercicio, digamos, tenemos que ir a buscar el futuro. ¿Y qué es lo que hemos hecho fundamentalmente? ¿Qué es lo que más ha avanzado en la Convención Constituyente, que es la institución que está buscando el futuro? Los pueblos originarios, el pasado, es nuestra única certeza. Entonces, de alguna manera nos estamos refugiando porque nos sentimos en el vacío. Estamos teniendo que sintetizar cosas que va a costar sintetizar. Estamos contra el patriarcado, pero a favor de los pueblos originarios que son superpatriarcales, por ejemplo. Entonces, no estamos todavía entendiéndonos a nosotros mismos. No podemos ordenarnos. ¿Qué pasa en situaciones así? Bueno, lo que pasa es que necesitamos certezas. Las certezas en las sociedades fundamentalmente provienen del mundo de las autoridades. Chile fue perdiendo, yo te lo seguí con investigación cualitativa y cuantitativa por todo este tiempo, desde el 2000 para adelante empecé a hacer investigaciones y hay un momento crucial que es el caso Spinac. Yeah. Porque en ese momento el padre de familia, literalmente una élite que estaba hecha de hombres, pasa a ser sospechosa de que es una élite que puede incluso estar disponible para abusar a niños de la calle, abusar sexualmente a niños de la calle. El padre era un macho violador. ¿Por qué ganó la Bachelet la siguiente elección? Se entiende, ¿no? Y la madre nos falló en el segundo periodo cuando pecó de ser la madre de su hijo y no la madre de la patria. ¿Y ahora quién elegimos? También elegimos al gestor, a ver si el gestor nos hacía olvidar de todas estas cosas y nos hacía ganar plata, a ver si no teníamos sociedad pero teníamos plata. Y después elegimos al hijo, que es un hijo triunfante, un hijo exitoso, generoso, simpático, poeta, lleno de buenas intenciones, con una vida relajada, que no nos estresa, que nos ofrece diversidad, apertura, libertad. Pero Chile es una herida. Para decirlo metafóricamente, que pasó mucho en el estallido, Chile es un niño del cename. Claro. Dolido con padres maltratadores o evasivos, dolido por la injusticia del mundo, que necesita reparación, calor, cobijo, certeza, amor. Entonces, si la oferta es simplemente como una cosa genérica, sin norma, si el diálogo sin un proyecto, el edificio sin un pilar, entonces no se sale. Seguimos jugando el juego. Entonces el problema no es la discusión Jadwe-Iscasiches, es una discusión estrictamente política. Daniel Jadwe está abriendo una grieta política que él la va a aprovechar, se va a convertir en un personaje, vamos a decirlo así, no es exactamente, pero va a ocupar una estrategia un poco más rupturista con la nueva élite. Yeah. Y va a jugar a abrir una grieta en ese espacio, probablemente pensando en después salirse del partido o fundar un espacio dentro del partido que sea propio, estrictamente propio. Ya, eso te iba a preguntar, no porque ¿qué tensiones finalmente generaba internamente? Porque hace estas críticas, pero también hay representantes de su partido en el gobierno, por así decirlo. Entonces, por ahí me parece haber leído también algunas declaraciones de Guillermo Botelier que no estaban de acuerdo con lo que planteaba Daniel Jadwe. ¿Qué crees que va a ir pasando también con ese camino más disruptivo del ex candidato? No, claramente Jadwe tomó un camino propio, un camino que está... Bueno, Jadwe nunca ha sido del gusto de Botelier, nunca... Daniel Jadwe podría ser candidato presidencial mucho tiempo antes en términos de lo que marcaba, del peso político que ya tenía. Incluso ya fue candidato cuando su moda, entre comillas, había ido mermando. Entonces él nunca ha sentido un gran respaldo. Ha sido un hombre de partido porque es muy disciplinado, pero él no estaba sintiendo ese apoyo y como buen comunista de partido no lo informaba, pero cualquiera que se daba cuenta de que efectivamente estaba en una situación compleja. Él está pensando, efectivamente, es evidente que está pensando en una ruptura donde un poco lo que hizo Trump dentro del Partido Republicano, un discurso más agresivo, más frontal,
más acusando de debilidad al resto, de falta de proyecto, de fortaleza ideológica, política y de carácter. Está un poco en eso, y en un momento, y ojo que eso puede tener algún premio en un país que efectivamente está en etapa disruptiva, donde estás probando esta cosa de el poder blando del frente amplismo, que siempre se ha llevado muy mal con Jadwe. O sea, las escenas de conversación, no sé, Giorgio Jadwe, Crispy Jadwe, son una escena del terror. O sea, no es una película neoyorquina, ya, de discusión en la calle, digamos. Pero conversaciones, así como de conversaciones, ponerse a conversar. No, que son conversaciones cualquiera, políticas, que empiezan a marcar las diferencias enormes y los dichos denotativos que van, sobre todo van, por parte de Jadwe, por supuesto, y vienen en parte, pero menos. Entonces, efectivamente, hay una distancia de estilo, de carácter, de visión ideológica. Estamos hablando de una vieja herida dentro de las izquierdas del mundo, que Jadwe la representa muy bien, que hoy día sería casi inexistente, está un poco fuera del juego, pero que es la herida entre la socialdemocracia y los comunistas. O sea, los comunistas eran muy refractarios históricamente a la socialdemocracia, que consideraban que prácticamente habían destruido los proyectos de la izquierda, y eso Jadwe lo tiene muy, muy metido, porque Jadwe es un comunista más bien de esa era, ¿no? Está fuera un poquito del tiempo, pero este tiempo donde él parece fuera del tiempo, puede tornarse, por lo que decía antes, en un tiempo donde efectivamente se busque alguien que te diga certezas. Los países que entran en momentos disruptivos buscan certezas, buscan a los Donald Trump, para decirlo con una visión ideológica completamente distinta, buscan a los Chávez, buscan a alguien que diga esa verdad gruesa, gigante, una revelación. Entonces es una discusión interesante, aprovechando un ataque a Isquia Siches que lleva semanas de enorme debilidad, a mi juicio, en términos de su gestión del cargo. ¿Y dónde tendría que apretar Isquia Siches para que no fuera débil su gestión en el cargo? O sea, lo primero, el problema no es de Isquia Siches, en realidad. El problema es que como tú tienes que tomar una decisión política frente a cuál es tu agenda, o sea, tú puedes tener como método la conversación, pero la conversación no es un objetivo. Entonces tú tienes que ir trabajando para tu objetivo con la conversación acompañando. O sea, tú no vas a escuchar. Esto es, no hay que confundir. Hoy día los políticos han reducido su tarea enormemente, y entonces van, escuchan y hacen lo que escuchan. Eso es lo que hace Osandón. Osandón va a la calle y le dicen, oye, pero gratuidad en la educación, y él repite gratuidad. Y todos le dicen, pero si eres de derecha, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, no importa, gratuidad. ¿Y qué significa gratuidad? Lo que sea que signifique que diga la derecha, pero voy a decir gratuidad, no me molesten, ¿no? Entonces, ese problema que es lo que digo de Sandón es la versión caricaturesca, pero es real, ¿no? Ese problema llevado a la política es cierto. O sea, son gente que hace un focus group para saber lo que tienen que decir, pero no han decidido qué es lo que van a hacer. Entonces, por decirlo así, es como si en el gobierno de Boric Mario Marcel hiciera lo que él quiere hacer y Gabriel Boric diga lo que él quiere decir. Bueno, eso termina por no funcionar, ¿no? En algún momento. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, y es que Siches es la principal víctima de esa no decisión, es formular un proyecto de coalición, una sola coalición de gobierno. O sea, tienes ministros que no son de tu coalición. Dios mío. Y muchos ministros, y muchos cargos. ¿Ya? Entonces tienes que tener un proyecto de coalición, un proyecto ideológico, político de coalición. Y ese proyecto de coalición, o sea, tú estás más cerca del Partido Socialista como Frente Amplio que del Partido Comunista, y el Partido Comunista está en tu coalición y el Partido Socialista no lo está. Entonces tienes que ordenar. ¿Qué es lo que nunca vas a entregar? Ok, esto nunca lo voy a entregar. Nunca voy a entregar el tema de derechos humanos. Ok, entonces el Día del Combatiente yo hago un homenaje a las víctimas del Día del Joven Combatiente y no voy a dar la arenga a Carabinero. ¿Puedo dar la arenga a Carabinero? Sí, otro día, genial. Ya.
sobre todo después, ¿voy a cambiar al general director de Carabineros, sí o no? Si lo voy a cambiar, no le hago una arenga antes de cambiarlo a Carabineros, le hago la arenga después de cambiarlo. O sea, ordenarse. Ya. Esa estructura, Sí. son decisiones previas. Sí, nos quedan ahí algunos minutitos nomás, pero qué tan complejo es, y lo conversábamos antes también con el Rafa, poder ir tomando todas esas decisiones, ir haciéndose cargo, definiendo esa estrategia, cuando ese ministerio tiene concentrado en sí mismo un montón de desafíos y de tareas demasiado grandes o relevantes o difíciles. Estamos hablando, por un lado, ser una especie de jefa política de la coalición gobernante, pero ser a lo mejor mano derecha del presidente de turno, pero también encargarse de la seguridad pública, de todo lo que tiene que ver con la seguridad, de lo que pasa desde las manifestaciones hasta lo que puede ocurrir en alguna zona determinada del país, tiene que ver lo de la migración, lo de la Araucanía. O sea, ¿cómo se hace eso para abordar ese tremendo desafío? O sea, en un ministerio. Hay algunos que dicen que hay que separar las funciones no. derechamente. No, yo creo que efectivamente Isquia Siches se fue a meter a un lugar que es muy complicado y efectivamente tiene que tener un plan para cada una de esas cosas por separado, pero que encaje con una estrategia general. Como no hay una estrategia general del gobierno, se le hace más difícil. Y entonces está buscando el camino, anda buscando el camino, que también puede funcionar, en algún momento puede encontrar en una reunión un eje de trabajo importante, pero tú tienes cosas que puedes hacer de inmediato. Entonces, esas cosas tienes que ver cómo las logras hacer rápidamente. Tú puedes ir avanzando con una perspectiva e ir además eliminando ciertas expectativas, aunque tengas un problema. También hay que eliminar expectativas. O sea, la expectativa de cierta parte del mundo de los pueblos originarios es una expectativa maximalista. Esa expectativa no se va a cumplir nunca. Tienes que decirlo. Entonces, también tienes que ganarte problemas, pero ganarte problemas que te provoquen beneficios futuros, que te eliminen problemas futuros. Entonces, es un trabajo muy complejo, pero es un diseño. Yo siempre insisto en eso, de que cuando uno tiene un diseño, uno, después de tener el diseño, va ajustando, va moviéndose, pero en el marco de un diseño. Y ese diseño es un... el gobierno es por definición muy optimista, y eso tiene una energía, tiene un valor. Pero también hay que ser... O sea, el optimismo de la voluntad está perfecto, y el pesimismo de la razón también está perfecto. Las dos cosas tienen que estar juntas. O sea, la gente desagradable que te dice, mira, a ver, Gabriel Boric tiene, después de la luna de miel más hermosa de los últimos 30 años, 50 años de un presidente con el pueblo, tiene la misma aprobación inicial que Sebastián Piñera. Un punto menos, de hecho. La misma. Ya, pongamos atención. Tres de sus estrellas del gabinete político, Siches, Jackson, y Maya Fernández, ¿ya? están son los peores evaluados del gabinete. O sea, sus estrellas están muy mal evaluados dentro de lo que es un nivel de evaluación que no está malo, pero no está bueno. Entonces estás enfrentando una situación que es problemática. Tienes que ser capaz de salir a entender cómo vas a poder amarrar toda esta situación, porque tú me dices, oye, pero el problema es Isquia Siches. Sí, pero Isquia Siches es la que ha tenido más problemas, más conflictos con el ministerio más difícil, pero el problema no es solo de ella. O sea, tienes un gobierno donde un par de veces, no una vez, un par de veces, otros ministerios se han metido en la casa de otro ministerio, ¿no? Y resulta que además se han saltado la comunicación oficial a través del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, de la vocería. Bueno, o sea, tienes que arreglar cosas. Entonces, yo creo que es bien importante que en el fondo se entienda que ese orden de cómo actuar es un orden que tiene que ver fundamentalmente con el diseño. No solo con las prioridades, no es como quiero hacer esto primero. No, el diseño. El diseño supone que tal vez hay cosas que yo no puedo partir haciendo. Muy bien. Y supone que hay cosas que tengo que hacer
después. O sea, yo necesito, por ejemplo, no sé cómo, no tengo idea, porque además nunca lo vamos a saber, pero no sé cómo está la capacidad de servicio de tener información propia por parte del gobierno, de tener información que no sea la información que llega de carabineros, de investigaciones, cómo está su propio servicio de inteligencia. ¿Por qué es tan importante? Porque ¿y quién me da la información sobre carabineros? Claro, de dónde proviene y todas las fuentes de información. Claro. Oye, Alberto, ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por muchísimas gracias. Conversar con nosotros esta mañana como cada vez. Por favor, un gran abrazo y supe de su cambio de televisora, así que felicitaciones. Fue noticia nacional, de hecho. Así Veo que llegó hasta allá la noticia. Así que acá en varios periódicos apareció, así me imagino que fue muy comentado en España. Muchas gracias. Antes de que intervenga el portada del País. Gracias Alberto por la buena onda y las buenas vibras en este momento. No, por supuesto. Felicitaciones para este inicio de una nueva etapa televisiva. Gracias Alberto. Que estés muy bien. Chao, chao. Un abrazo.